Sean todas y todos muy bienvenidos a una nueva edición de Algo de Arte, un podcast en el que vamos a charlar temas de historias del arte, biografía de artistas, entre otras cosas que vayan surgiendo. Mi nombre es Florencia Pena, me pueden buscar en Instagram como mflorpe y también los invito a que sigan a Radio Hashtag tanto en Instagram como en todas sus redes, Spotify, Facebook, Twitter y también suscríbanse al canal de YouTube que ahí van a encontrar todos los programas emitidos. Este podcast sale los martes y jueves a las 18 horas y después se publica tanto en Spotify como en YouTube. Hoy les traigo una artista brasilera de gran importancia, reconocida, no es de las que menos se habla, pero aún así, bueno, ya sabemos que siempre la historia pone en contexto más a los hombres, pero esta es una gran artista y tenía ganas de traerla hoy acá. Para mí muchos la deben conocer. Se llama Tarsila do Amaral. Tarsila fue una pintora de mayormente del movimiento modernista de Brasil. ¿Qué era el movimiento modernista? Básicamente es una época en donde Brasil estaba se están marcando como en transformaciones, como dejando lo que era la República Vieja. Esto estamos hablando más o menos de 1928, o sea, esa época, dejando lo que era la República Vieja y con todas las corrientes que trajo las masivas inmigraciones de Europa, que trae, además de toda esta gente que venía de Italia, España y otros países, lo que va a traer es también mucho del movimiento del anarquismo, del socialismo, ¿no? Va a traer como toda esa corriente que era lo que se estaba gestando en ese lugar. Entonces, este grupo de que se llamó en un principio el Grupo de los Cinco, va a querer como construir una verdadera cultura brasileña, reversionando las tradiciones culturales, ¿no? Como que se busca lo moderno, lo original, lo polémico también, pero revalorizando la identidad de Brasil. Se van a hacer mucho hincapié en todo lo que son las culturas nativas y mucho también como buscando todo lo que era la cultura precolonial, ¿no? Entonces, de este movimiento, bueno, Tarsila va a ser como una de las mayores exponentes y también después, más adelante, más o menos en 1928, va a inaugurar el movimiento antropofágico. ¿Qué es el movimiento antropofágico? Más o menos se desprende de esto del modernismo. El movimiento antropofágico tiene un manifiesto que lo escribe Oswald de Andrade, quien es el marido de Tarsila do Amaral. Este movimiento antropofágico básicamente lo que contaba, los antropófagos eran una tribu que comía carne humana, ¿no? Sacrificaban personas y se las comían, porque había como una creencia de que esa energía se transmutaba en el cuerpo, entonces vos tomabas lo que te servía y el resto lo descartabas. Bueno, básicamente eso es lo que va a plantear Oswald de Andrade. Entonces él va a decir que se van a servir de la cultura europea, de todos estos movimientos que estaban trayendo las inmigraciones, de todo lo que se había como absorbido los artistas que habían ido a estudiar a Europa. En el caso de Tarsila también fue a estudiar a París, y se va a absorber, pero solamente para combinarla con la cultura autóctona y darle un nuevo significado y una reversión a la cultura de Brasil, ¿no? Entonces, para que quede claro, se toma algo
se absorbe lo que me sirve, lo que no, lo descarto y con eso que se absorbe se hace algo totalmente nuevo. Hay un texto muy lindo que yo les quería recomendar, además de que lean el Manifiesto Antropofágico, que es hermoso. Hay un texto que es de Sueli Rolnik, si no me equivoco, que se llama Antropofagia Zombie. Y lo que dice justamente es como una crítica a todos, no solo los artistas, sino movimientos culturales en general, que se sirvieron de esta antropofagia y que terminaron haciendo justificación de un montón de cosas que no concuerdan con lo que, o sea, no quedan al servicio realmente de algo propio, sino que es una réplica, o sea, como una falsa antropofagia y como cómo se ha usado de mala manera, de alguna manera. Se los súper recomiendo ese texto, es un texto cortito. Y está buenísimo. Ahora, yo les había dicho que Tarsila va a estudiar a París, va a estudiar en el taller de Lot, que era un taller que frecuentaban un montón de artistas latinoamericanos y europeos. Que básicamente en ese momento, para simplificarlo mucho, los artistas iban a estudiar a París generalmente y depende con qué maestro estudiaban, cuáles eran las influencias de qué vanguardias iban a tomar. Bueno, Lot tenía una fuerte postura con el cubismo, entonces toda esta influencia cubista la vamos a ver claramente en la obra de Tarsila, sobre todo en la Vaporú, que es la pintura que más conocida se hizo, fue más o menos la que inaugura el movimiento antropofágico. Vaporú significa que come hombre, ¿no? Entonces, nada, un cuadro bellísimo, los invito a que lo busquen. Pero ahí se van a ver las influencias de Tarsila. Más adelante ella viaja a la Unión Soviética en 1933 más o menos y se va a impresionar o sorprender de todo lo que se estaba haciendo en ese momento en la Unión Europea y el compromiso social que había, y va a empezar a desarrollar una pintura más social, que me refiero a más social, más crítica, más al servicio de las masas, va a ser como más de protesta, ¿no? Realmente es bastante grande el salto que da en este sentido con su obra, porque veníamos con el movimiento, tanto con el movimiento modernista como con la antropofagia. La obra de Tarsila es, mal dicho, sería más alegre, mucho color, mucha saturación, formas redondeadas, esto del cubismo de las proporciones, y va a pasar a una obra como muchísimo más crítica, en la que la crítica se va a ver claramente, no está sugerida. Nada, me parece que es una artista que no se puede decir mucho porque necesitan ver la obra. En este caso sí, creo que es importante que miren la obra de Tarsila. Sobre todo el salto que hace, porque nosotros si vemos, por ejemplo, el Vaporú o la relación que ella hace con las proporciones, no es casual que la Vaporú, para el que no la ubica así de nombre, es... creo que estuvo en el Malva muchísimo tiempo esta obra. Es como una persona de perfil, ¿no? Y se le ve un pie enorme, ¿no? Y un cactus con un sol. Se podría escribir, esto de escribir obras por audio es rarísimo y muy difícil, pero no es casual, las manos, los pies, los pechos va a agrandar mucho en sus obras. Después otras obras que remiten mucho a lo que es el arte textil, como las obras que son los pueblos, ¿no?
que va a haber como una clara bidimensión muy marcada, con la naturaleza del mismo tamaño que las casas. Después la serie que ella hace de los bichos, que no se llama de los bichos, pero se entiende. ¿No? Es como, tiene algo a mí me encanta, que es como un color redondo. No sé cómo explicarlo, pero es como el color tiene eso de obviamente generado con el contraste y obviamente generado por la variación cromática. Es como algo que se redondea, ¿no? Es como algo que en los bordes claramente es más oscuro y en el medio más claro, entonces es como se redondea. Y otra que me hace acordar mucho es a los dibujos de revista, ¿no? Estas representaciones que ella hace de los pueblos, que son como pinturas costumbristas, me remiten directamente a ese tipo de pintura. Y ahora cuando pasa esta serie que yo les aclaraba de 1933, vamos a ver como una diferencia bastante grande con el tema del color, ¿no? Son obras que son más bien grises, ¿no? Por ejemplo, la más conocida, que es la de los obreros, son un montón de caras, ¿no? Como con mucha diversidad también. Y las fábricas de fondo, con el humo, ¿no? Esta gente hacinada, ¿no? No tiene el aire que tienen las otras obras. Es realmente una artista muy completa y tiene un estudio cromático que no es casual, ¿no? Tiene como sus cuadros, mantiene generalmente una paleta que se repite, mucha utilización del verde. Estamos hablando de un movimiento que lo que pretendía reivindicar era el lugar precolonial, ¿no? Previo a la industrialización. No sé qué más contarles, a ver, como para vendérselas y que vayan a mirar obra. A mí esto es lo que más me interesa, es de que conozcan artistas que no, si no la conocían. Yo igual creo que si no la conoces de nombre, la buscaste, sale una foto y decís, te retenía porque nada, es súper reconocible Tarsila, eso es lo que tiene, hizo de su imagen una marca propia, que eso no pasa con muchos artistas. Como hay muchos artistas que, sobre todo cuando pertenecen a un grupo, que no se pueden distinguir. En cambio, Tarsila, con esto de las proporciones, con el tema de su figura humana, el tema de su color, el tema de su composición, esto de la bidimensión, a mí es tremendo lo que impacta, ¿no? Estas casitas, es como, yo claramente puedo ver que están haciendo una reconstrucción de lo que es un país que está en medio de una transición, como que se ve claramente eso. Y después otra cosa es que, bueno, Oswald Andrade también va a escribir de una manera increíble. Tienen que leer ese manifiesto porque la verdad es que es, a diferencia de otros manifiestos, este es más poético, no es tan literal, por así decirlo. Y nada, no tengo muchísimo más para decir. Me parece que es impresionante también la diferencia que hay con las vanguardias latinoamericanas a las vanguardias europeas, ¿no? Estamos hablando de, en Europa generalmente se estaba tratando de unir arte y vida, y acá en Latinoamérica se estaba tratando de recobrar lo que era, bueno, en Argentina igual va a haber un caso muy particular de vanguardia artística que va a ser todo lo que es arte concreto y todo, y la parte de arte óptico, pero que ese es otro tema aparte. Si quieren me lo pueden pedir. Recuerden que, nada, que hasta ahora vengo cumpliendo con todos.
Me pueden pedir temas para que charlemos y los charlamos. Si quieren que hablemos de esto que les estoy diciendo de las vanguardias en Argentina en esta época de reconstrucción de Latinoamérica, que más de reconstrucción es esto que yo les decía de una época de transición. Es fundamental pensar que en ese momento los artistas viajaban mucho a estudiar afuera, ¿no? Las corrientes artísticas, y al mismo tiempo había una corriente muy grande de migraciones que traían todos los pensamientos de una clase muy trabajadora europea, ¿no? Porque recordemos que las inmigraciones no eran ni gente rica, ni grandes empresarios, no, era gente que se estaba escapando de una guerra y pertenecían la mayoría a una clase trabajadora. Entonces van a traer con ellos un montón de todas estas cosas de estos pensamientos que trajo consigo la revolución industrial, digamos, ¿no? Que acá en Argentina esas corrientes no habían llegado todavía. Nada, me parece súper interesante esta diferencia, cómo pregona siempre la naturaleza, ¿no? Un salvaje de lo natural, un salvataje sería, de lo natural, de lo propio, ¿no? De eso que quedó tan enterrado después de la colonización. Recordemos que Brasil fue colonia portuguesa muchísimo tiempo. Fue uno de los que, si mal no recuerdo, uno de los que más tarde se independizó. Y nada, y es como esto de buscar la identidad de este movimiento industrial que también estaba tapando todo lo que era el antiguo Brasil, pero que al mismo tiempo les daba la bisagra exacta para poder repensarse, replantearse. Nada, y esto de la filosofía antropofágica me parece que es aplicable a un montón de vanguardias y a un montón de artistas. Porque todos todo el tiempo estamos tomando algo, sirviéndonos de las cosas que nos sirven para crear algo nuevo. Hasta acá entonces el capítulo de hoy. Medio corto, pero es que realmente yo creo que esta es una de las artistas que más difícil es de poder explicarla, porque la tenés que ver, ¿no? La tenés que ver. Busquen obra. Creo que, bueno, ahora si están en Capital Federal, yo recomiendo para ahí porque es donde único que sé. Creo que en el Malva había obra de Tarsila. En el Mamba puede llegar a ver también, creo que no, pero en el Malva casi seguro. Nada, les súper recomiendo que si no, entren en Google y miren obra y obra y obra, que hoy está todo ahí. Nada, recuerden de seguirme a mí, de seguir a Radio Hashtag, de compartir este podcast si les gusta, de dejarle un me gusta también, que eso ayuda un montón. Y de pedirme los temas que quieran que charlemos, que no hay ningún problema, lo pueden dejar en los comentarios de YouTube o en mi perfil en Instagram, van a dejar un mensaje o en una casillita que yo siempre pongo y yo lo anoto y será para próximos podcasts. Nos encontramos en la próxima edición. Que tengan un lindo día.